Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Tema de hoy: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hoy veremos que un varón llamado Ananías con su esposa Zafira vendieron una heredad, pero sustrajeron, dice la palabra, una parte y la otra parte la llevaron a los pies de los apóstoles, así como pues lo estaban haciendo allí en la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver que estos dos varones le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo del Señor y murieron. Anteriormente vimos en el mensaje anterior todas las cosas en común. Ese fue el título. Vimos a un hombre llamado José, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Este varón vendió su heredad y llevó el precio allá a los pies de los apóstoles, como dice su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy veremos que Ananías y Zafira venden su heredad, lo que pues una propiedad, pero ellos no llevaron el total del dinero que se hizo en el negocio, en la venta, pero ellos fueron como diciéndole a Pedro: aquí está el dinero de nuestra heredad, pero no era el total. Ellos apartaron cierta cantidad y fueron a mentirle diciendo: este es el dinero que nos dieron por la propiedad, ¿verdad? Entonces, en Hechos 4:32 nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es el mensaje anterior que vimos, ¿verdad? Que la iglesia primitiva decía que, digamos, que todas las cosas que tenían era pues como de todos, porque si alguien vendía una propiedad, una heredad, traía el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, a disposición de los apóstoles, los cuales venían y repartían, pero según la necesidad. No repartían a todos por igual, sino que iban cubriendo las necesidades de cada uno, ¿verdad? Gloria a Dios. En Hechos 4:36-37 nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad. Oiga, pongámosle mucha atención para ver, ¿verdad? Que este hombre anteriormente, en el mensaje anterior vimos esto, ¿verdad? Que él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. Y lo puso a los pies de los apóstoles, dice, ¿verdad? No dice y sustrajo, ¿verdad? Sino que trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo subrayamos para ver la diferencia de lo que hizo Ananías y Zafira. ¿Cómo fue que engañaron, verdad? O sea, trataban de engañar, mejor dicho, le mintieron al Espíritu Santo. En Hechos 5:1 vimos:
Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esta palabra aquí nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira vendió una heredad. ¿Pero por qué el pero? Porque vamos a ver las diferencias de que José, ¿verdad? Él también vendió una heredad, pero con la diferencia que trajo el total, ¿verdad? En el versículo 2, siempre del capítulo 5 que vamos a estudiar hoy, dice, y sustrajo, hablando de Ananías y Zafira, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, Zafira, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ellos trajeron, como José lo hizo anteriormente, ellos también lo trajeron el dinero y lo pusieron a disposición de los apóstoles, pero con la diferencia que ellos sustrajeron, sacaron, ¿verdad? No trajeron el total, pero ellos insinuaban que estaban trayendo el total de la casa de la heredad, que vendieron. En el 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es lo que vimos del versículo 4, capítulo 4, versículo 37, de lo que hizo José, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos dice que Ananías y Zafira eran cómplices de mentira y engaño contra el Espíritu Santo. Entonces, regresando al 3, esta es la prueba de los hechos. ¿En dónde quedó es la pregunta, la otra parte? ¿Podrán engañar a Dios? No, ¿verdad? Allí completaron la obra, el engaño que ellos traían, ¿verdad? Porque ellos supuestamente estaban hablando con Pedro, pero pues los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios estaba con Pedro. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le hizo unas preguntas a Ananías. En el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fue la mentira la cual llenó el vaso para que sucediera lo siguiente. Y Pedro sigue interrogándole. 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos tenían su heredad, era de ellos. Pero también vendiéndola, era de ellos. No había necesidad de venir como mostrando que son bondadosos, lo cual no lo eran, porque ellos estaban interesados en sacar cierta cantidad y llevar una parte allá con el apóstol Pedro, con el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Insinuando que llevaban el total, que ellos habían vendido su propiedad en esa cantidad, la cual era mentira, porque ya habían sustraído y habían sacado una cantidad, una parte, ¿verdad? Nuevamente podemos
ver que la mentira sobresale y resalta sobre todo, ¿verdad? Estaban mintiéndole a Pedro, pero Pedro le dijo, no le estás mintiendo a hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dice Pedro. ¿Verdad? ¿Y qué le pasó a Ananías? En el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¡Qué lindo! Vino temor. Oiga, Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo, pues, arreglar nuestros problemas. Porque, al parecer, no tenían temor. Hasta que vieron lo que sucedió con Ananías y Zafira, dice la palabra que sobrevino, ¿verdad?, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Temor. ¿A quién debemos temer? Es la pregunta. ¿Debemos temer a Dios o a los hombres? Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos que amar, pero también temer a Dios. Pero no podemos decir que tememos a Dios, ¿verdad?, cuando andamos haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que demostrar el amor de Dios, el temor a Dios, haciendo la voluntad de Dios. En el 6 continúa la palabra diciendo: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ya Ananías está muerto y sepultado por mentir al Espíritu Santo. Pero Ananías tiene cómplice. ¿En dónde está ese cómplice? 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto, ¿verdad? La misma cantidad o la misma mentira que llevó a Ananías, también su esposa Zafira le está diciendo a Pedro, porque eran cómplices, ¿verdad? Estaban ya de acuerdo. Zafira confirmó la misma mentira que dijo su esposo Ananías, pero ella no sabe lo que le pasó pues a su esposo, que ya está muerto y enterrado. En el 9 nos dice la palabra: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y te sacarán a ti también. A Zafira le sucederá lo mismo que a su esposo Ananías por mentirle al Señor. ¿Se da cuenta? Cuando leemos y escuchamos esta palabra, ¿verdad?, nos tiene que venir temor a Dios. Por eso es muy bueno que leamos la Biblia, ¿verdad?, para aumentarnos en fe, para que la palabra nos ayude a temer a Dios, para que la palabra nos ayude a agarrarnos de nuestro Señor, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. En el 10 dice: al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, ¿verdad?, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, allí a la par de su marido. Hicieron también
lugar para enterrar a Safira, los dos le mintieron a Dios, ¿verdad? Pensaron como apantallar que estaban haciendo las cosas bien, que eran de un buen corazón, que iban a ayudar a la iglesia, pero ellos sacaron cierta cantidad, no lo dice aquí cuánto, pero que sacaron una parte y solo una parte llevaron para allá, para los apóstoles, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, no le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué te dejaste tentar del enemigo? ¿Quién es el que nos tienta, nos toca para ver qué es lo que hacemos nosotros? El enemigo. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad?, pues estar en oración y pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, porque Él sabe y examina nuestra mente y nuestro corazón, y Él sabe nuestras debilidades. Él es el único que nos puede ayudar y fortalecer, ¿verdad? Él es el único que nos puede agarrar de la mano y guiarnos en sus caminos santos, ¿verdad? Siempre tenemos que, pues, orar al Padre, que nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu nos ayude. Pues en el 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Murió también Safira por ponerse de acuerdo con su esposo para que les quedara esa cierta cantidad, ¿verdad?, de dinero, y no llevarla a los necesitados, a la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque pues era para suplir las necesidades, pero les faltaba la ayuda del Espíritu Santo. Me imagino que ellos no se habían entregado total al Señor, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo obrando en su mente y su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedirle a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu obre en nosotros, que nos ayude, que nos llene de su amor, porque solamente con el amor de Dios le quitamos pues el amor a las cosas terrenales. Solamente con el amor de Dios podemos mirar las cosas espirituales. Gloria a Dios. Ananías y Zafira, esposos, con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, pero con ideas totalmente diferentes a los de la iglesia primitiva. Imagínense que ellos estaban pues todos juntos. Dice la palabra que estaban como unánimes, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos? No estaban en un solo espíritu, Ananías y Zafira. En el 32 dice del mensaje anterior, ¿verdad?, de Hechos 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Mire, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Zafira y Ananías tenían todas las cosas en común. No, ¿verdad? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenían. Pero pues eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ellos sí le tenían amor a las cosas que tenían. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Es la pregunta. No había temor a Dios en ellos. Ahora veamos qué nos dice el siguiente versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, hasta después de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Entonces, ¿verdad?, vino temor de Dios sobre ellos. Los que oyeron
dice la palabra, estas cosas. Los que vieron lo que sucedió, los que oyeron, allí fue cuando les vino el temor de Dios. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora sí hay temor a Dios en la iglesia primitiva, según nos dice la palabra santa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia? Necesitamos temor a Dios, ¿verdad? Esa es la enseñanza que nos queda, que nos examinemos. ¿Tenemos temor a Dios? ¿Hacemos las cosas a como nos da la gana o hacemos la voluntad de Dios? Porque todo aquel que no tiene temor a Dios hace las cosas como le da la gana, como se dice, ¿verdad? Necesitamos temor a Dios. En la vida vamos a ser tentados a pecar. Pero si tenemos temor a Dios, vamos a ser fortalecidos por nuestro Señor y no vamos a caer en las trampas del enemigo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar en oración. Necesitamos estar en oración, orar por la voluntad de Dios, que nos ayude a hacer su voluntad para que nosotros no hagamos nuestra voluntad, para que sea Dios Padre, en el nombre de Jesús su Hijo, ayudándonos, ¿verdad?, en nuestras debilidades, porque somos frágiles, somos débiles, caemos muy rápido. Solamente de la mano del Señor estamos bien, porque si caemos Él nos levanta. Por lo tanto, tenemos que estar siempre en oración pidiéndole ayuda a nuestro Señor, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a ver quién devora. ¿Y a quién devora el león? A los más débiles, porque los fuertes y ágiles corren, ¿verdad? Hablando del león de la montaña, de la selva, ¿verdad? Así anda el enemigo viendo a ver qué cristiano agarra, a ver a qué cristiano devora. Dios lo reprenda, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Bueno, entonces que sea esta enseñanza de mucha, aleluya, de mucha ayuda para cada uno de mis hermanitos, y aquel que no ha venido a los pies de Cristo, que lo haga, que venga a los pies de Cristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. A Dios sea la honra y la gloria. Dios es bueno, Dios es misericordioso. No nos apartemos del Señor. Él es bueno, a Él la honra y la gloria. Aleluya. La verdad, yo le invito a usted que no ha venido a los pies de Cristo, que lo haga. Venga a los pies de Cristo. No sabe usted lo lindo que es servirle al Señor. No sabe usted qué maravilloso se siente uno cuando se aparta, o mejor dicho, cuando Dios nos aparta, nos saca del hoyo de la muerte y nos trae aquí por amor. Nos trae a la iglesia por amor, nos trae a su presencia por amor. Dios nos amó primero, dice la palabra, ¿verdad? Por eso nosotros ahora le amamos. Dios le bendiga y que sea esta palabra de mucha bendición. Únase a nuestro canal de prédicas, una palabra de Dios para ti. Dios le bendiga.